Hola, buenas tardes, queridos hermanos, y em, vamos a lidiar, como siempre, con la palabra de Dios, la Biblia, la Sagrada Biblia, del año 1602, versión Cipriano de Valera. Y es muy importante de entender que el mundo en que vivimos y nuestro Padre Celestial que ha creado el mundo no son iguales. Vamos a 1 Juan capítulo 2 y versículo 15, porque muchos siguen cualquier moda, muchos siguen al mundo y lo que vemos, bueno, yo puedo identificar con eso y la gente hacen lo que les dé la gana y bien lo que la gente se hace en el mundo, pensando que es normal o de una porción de la gente podemos elegir lo que ellos hacen porque me cabe mejor. Y debemos que entender no lo que hombres dicen, no lo que sentimos, pero lo que dice nuestro Creador y lo que Él nos manda en su palabra. Y religiones no siguen ni utilizan ni aplican la palabra del Señor. Es un gran engaño. Jesucristo no es ninguna iglesia o religión. Jesucristo es la palabra de Dios hecha carne. Para lograr Jesucristo, para seguir Jesucristo, tenemos que hacer y seguir la palabra que es el Jesucristo bíblico. Entonces, 1 Juan, vamos directamente al punto. 1 Juan, capítulo 2 y versículo 15. Y dice así: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Entonces, lo que están en el mundo primeramente es pecado. En el mismo libro, 1 Juan, capítulo 5, versículo 19, dice que no hay en el mundo sino maldad. El mundo es tan impío y pecaminoso que solamente es eso que existe. Dice el mismo libro, estamos en 1 Juan 2 y 15, en 1 Juan 2, 5 y 19. Vamos a leerlo rápido, porque están cerca. 1 Juan, capítulo 5, versículo 19. Sabido tenemos que somos de Dios y todo el mundo está puesto en maldad. Entonces el mundo es tan pecaminoso y impío, está justificando y ahí promocionando y educando a los niños de homosexualidad, hasta cosas que aún en ese mundo impío la gente dijeron, ay, eso es pecaminoso, o eso es malo, eso es eh, algo impío. Hoy en día nada es impío sino la Biblia o lo que dice el Señor. Entonces, porque está en contra de como casi todas las cosas que hacen la gente, cómo se crían sus hijos, no disciplinando sus hijos, no corrigiendo, no castigando sus hijos. No quiero dar trauma a mi hijo. Si él hace algo, es natural, lo voy a dejar hacerlo. No, es cualquier cosa. Estamos viendo que el mundo es muy impío y Dios con su palabra nos cuide del mundo y de nosotros mismos, especialmente cuando faltamos entendimiento y estamos tentados de seguir el mundo a hacer lo malo. Vamos a leerlo otra vez. Ahora regresando a 1 Juan, capítulo 2, versículo 15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, la caridad del Padre no está en él. Entonces, la gente no entiende y es tiempo de aprender que Dios nos manda que si amamos el mundo en que vivimos, no amamos a Él. Simplemente porque Él está en contra de ese mundo impío. Vamos al versículo 17. Y el mundo se pasa y su concupiscencia, mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, la manera de vivir, hay vida eterna. No es un concepto, no es una fábula. Los que siguen el mundo van a fallecer y ser destruidos con ese mundo impío. Los que siguen al Padre Celestial
y no andan conforme al mundo, recibirán la vida eterna. Eso es la palabra de Dios, eso es algo real. Entonces, pero tenemos que andar diferente que los demás. Y eso es sabiduría. Vamos a Proverbios, capítulo 9 y versículo 10. Entonces dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y la ciencia de los santos es inteligencia. Entonces, los santos, conforme a Romanos capítulo 7, versículo 12, es los mandamientos y la ley es santa. Lo que es santo es los mandamientos y la palabra de Dios, que contiene los mandamientos. Eso es lo que hace uno santo y lo que sigue para ser santo, los santos. Entonces aquí nos dice que el principio de sabiduría, vamos a leerlo otra vez, dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y la ciencia de los santos es inteligencia. Entonces, de ser sabio o el principio de sabiduría es de ser temeroso del Señor. Eclesiastes, capítulo 12, versículos 12 y 13, nos muestra que siendo temeroso del Señor es también haciendo o guardando sus mandamientos. Eso es el temor del Señor, no hay otro temor. Tú tienes ese término usado mucho de gente de cristianidad, gente de catolicismo u otras religiones que temen a Dios, que son temerosos de Dios, pero en realidad la única forma que podemos ser santo o temeroso o temer al Señor es de hacer y guardar sus mandamientos. No hay otra forma de ser. Sí, vamos a ser sabios o temerosos del Señor y de andar en sabiduría o los principios de sabiduría es de temer al Señor, nuestro Creador. Vamos a otra escritura. Eso es en la Biblia antigua, en español, traducida en español. Eso la razón no es una preferencia de Biblia. Ay, me gusta eso, si mi abuela leía esa. No, hay una sola Biblia y esa Biblia en español es la Sagrada Biblia del año 1602, versión Cipriano de Valera. Si uno tiene la Santa Biblia de Reina Valera Antigua, que es del año 1909, es traducida correcta y es más disponible. Uno puede conseguirlo, es menos escasa. Entonces, que esa Biblia que contiene todos los libros y es la Biblia correcta. Pero la Biblia del año 1909, a lo mínimo, es traducida, aunque falta libros de la Biblia. Entonces, y esa versión Cipriano de Valera no falta ningún libro. Contiene todos los libros de la Biblia, es traducida correctamente. Las lenguas originales de hebreo y griego. Entonces, desde acá vamos a Eclesiásticos. Eclesiástico, capítulo de los libros apócrifos, que es en esa misma Biblia, no es, es la palabra de Dios. Eclesiástico, vamos a capítulo 19 y versículo 18. Dice, el temor del Señor es el primer grado para ser recibido de él. Más la sabiduría alcanza su amor. Esas palabras son muy importantes. Sabiduría, amor de Dios. Entonces, pero y el temor del Señor. Entonces, el temor del Señor es la sabiduría conforme a Dios. Porque tú tienes mucha gente que se sienten educados, que se sienten inteligentes, pero faltan entendimiento. Hablan de su educación, habla de sus credenciales, habla de cualquier cosa, sino lo que Dios clasifica o lo que Dios dice que es
sabio o sabiduría o prudente o inteligente. Pero la Biblia estamos diciéndonos, vamos a leerlo otra vez. El temor del Señor es el primer grado para ser recibido de él, más la sabiduría alcanza su amor. Entonces la sabiduría, que es siguiendo la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es lo que Dios clasifica, no solamente como el verdadero Jesucristo, pero como sabiduría. Y de seguir la sabiduría de Dios es no solamente fantástico, pero obtenemos su amor así. Habitamos en su amor. Vamos a seguir. Dice, el conocimiento de los mandamientos del Señor es enseñamiento de vida, y los que hacen lo que Él quiere recibirán fruto de inmortalidad. El temor del Señor es toda la sabiduría, y la ejecución de su ley y el conocimiento de su gran poder es toda la ciencia. Entonces, toda sabiduría, toda la ciencia es de ejecutar o hacer los mandamientos del Señor. Eso es muy importante porque muchos piensan que tiene que ser educado, muchos piensan que necesita mucha plata, el respeto de los demás, y eso no tiene que ver con lo que Dios, nuestro creador, el inventor, él inventó aún la palabra, el lenguaje de español, la palabra de ciencia o sabiduría. Y él dice que y la ejecución de su ley y su conocimiento de su gran poder es toda la ciencia. Entonces, nada más importa que eso, porque muchos con falta de entendimiento no entienden lo que Dios dice que es ciencia y sabiduría. Entonces, dejen que otros hablando de Dios define lo que es ciencia, pero ciencia, sabiduría tiene que ver con haciendo los mandamientos del Señor, temiendo, siendo temeroso de nuestro Creador y nuestro Hacedor, el Padre Celestial. Otra cosa, vamos a seguir leyendo, porque muchos son engañados del mundo, porque si muchos dicen que algo es genial, que algo es hermoso, que algo es inteligente, que algo es bueno, muchos, por falta de entendimiento, siguen al mundo y la mayoría que viene del mundo, en vez de lo que Dios dice primera y más que nada. Vamos a seguir leyendo. Ahora estamos en Eclesiástico, capítulo 19, versículo 19. Y la sabiduría no es ciencia de maldad. Muy importante. Entonces, si algo es pecaminoso, ser un experto de hacer tatuaje, eso no es algo bueno. De ser la mujer más famosa del mundo porque estás desnudándose o trabajando en pornografía o haciendo casi pornografía y famosa por eso en YouTube o en línea o en redes sociales. Eso no es algo bueno. Aun si conduces un Ferrari o un carro aún más lujoso, eso no importa. Pero por falta de entendimiento, tú tienes muchas mujeres, muchas jóvenes, muchos hombres, muchos jóvenes ahí engañados, pensando que la plata, siendo famoso, que la gente lo cliquean y da likes o eso, que eso es lo que importa. Y no importando si están recibiendo mal, tú tienes algunas madres diciendo a sus hijas, en vez de guiándolas para alejarse de prostitución o de vender su cuerpo o hacer cualquier ganancia por vender su cuerpo y así viviendo por su cuerpo en vez de hacer los mandamientos de no prostituirse. Tú tienes muchas mujeres, muchas aún padres o madres empujando a sus hijas de usar esa ganancia, especialmente en Latinoamérica, el Caribe, donde los países son pobres, los de Estados Unidos también. No importa si la gente son menos pobres,
tú tienes la gente tan contaminada, tan torcida, guiando a sus hijos o sus novias para ganar plata. Pero mira lo que Dios dijo. Y la sabiduría no es ciencia de maldad. Entonces, no, de vivir por la calle, porque tú tienes como nuestra gente pensando como bestias cuando no tenemos entendimiento. Entonces, pensando como la ley de sobrevivir o la ley de la jungla o la ley de la calle o la ciudad y eso, esas tonterías, esa maldad, eso no es sabiduría o ciencia. Eso no es algo bueno. Vamos a seguir. Dice, ni hay prudencia donde hay consejo de pecadores. Entonces, no importa si es nuestra madre, padre, tío favorito, novia, novio, hijos educados, quien quiera. Si no hay escritura siendo compartido, ahí no hay sabiduría. Porque muchos, por ejemplo, deja a tu hombre porque él no te aprecia. O tú tienes muchas mujeres dando mal consejo a sus amigas, sus hermanas, sus primas, sus vecinas, sus conocidas. Y las mujeres lo escuchan porque son del mismo equipo de hembras o es como solamente lo que conocen. O 3 años anteriores dieron el mismo consejo, algo así, porque todos faltan entendimiento cuando hablan o operan fuera de la Biblia. Que es, Dios dice, el consejo es mío. Dios, Jesucristo también es incluido con el Padre Celestial, con el título ambos tienen, que es Dios. El Padre Celestial es más allá que Jesucristo y la cabeza de Jesucristo, pero por falta de entendimiento, muchos piensan que Jehová es Jesús por tropezar sobre la palabra, por el entendimiento y sabiduría de Dios. Pero en esa sabiduría agregamos entendimiento en todo tema, en todo sentido. No importa de qué se trata el tema. Entonces, eso es la razón que tenemos que quedar en la palabra. Y esa es la razón que Dios nos dice, ni hay prudencia donde hay consejo de pecadores, porque pecadores, de ser pecadores, alguien que no solamente falta entendimiento, pero están quebrando los mandamientos del Señor para pecar o ser pecador. De hacer un pecado y ser pecador hay diferencia. David hizo pecado, pero no era pecador, como Saúl era pecador, porque Saúl jamás arrepintió y justificaba su maldad, mientras fingiendo que aceptaba la palabra, pero jamás tornó y obedeció a la palabra de Dios. Entonces es un ejemplo de muchos, pero para que entiendan. Entonces, eso es la razón que es importante, hermanos, de quedar en la palabra. Porque cuando uno no tiene, uno está dando consejo, si no está usando la palabra del Señor, ¿a qué sirve ese consejo? Es lo que uno siente en su corazón, pero Dios es perfecto, su palabra perfecta. No es mejor de aprender la palabra y compartirla relacionada a cualquier tema, en vez de decir lo que nos dé la gana, no siendo perfecto, y en vez de proveer consejo perfecto para su hijo, su hija, su mujer, sus seres queridos, estás diciéndolo tu consejo y opinión vana que puede causar daño. Y también no va a tener el cubierto del Señor usando su palabra solamente. Vamos a Proverbios 6, porque es la razón que tenemos que quedar en la palabra siempre y crecer por ella. No nuestro entendimiento, no yendo a iglesia y escuchando gente hablando de Dios o hablando de Jesús bajo idolatría, porque cualquier religión es clasificado en la Biblia como idolatría. Religión es la forma de cómo adora el mundo a Dios. Es razón que Dios dijo que como amistad con el mundo es enemistad con él. En la última escritura que hemos leído anteriormente en 1 Juan capítulo 2 versículo 15, en 1 Juan 5 versículo 19, Santiago 4 versículo 4,
Hay muchas escrituras que nos muestran que no podemos conformarnos al mundo, porque si estamos o somos y tenemos amistad con el mundo, siguiendo los feriados mundanos en vez de los días santos y bíblicos, estamos en contra del Señor. ¿Cómo amamos al Señor? Y lo que Él dice que es santo o días santos, rechazamos eso para seguir días como Día de Bruja, Día de Madre, días que Dios manda que amamos a nuestra madre cada día. La gente ni olvidan de su madre o cualquier cosa solamente de un Día de Madres. Esa es la razón que la gente siguiendo el mundo están tan cautivados por Satanás y ni dan cuenta, ni lo piensan. Es tan natural. Es la razón que tenemos que despertar por la palabra y limpiar nuestra mente de todas esas maldades y engaños. Vamos a Proverbios capítulo 6 y versículo 23. Porque el mandamiento candela es, y la ley luz, y camino de vida las reprensiones del castigo. Entonces, lo que pasa es que cuando seguimos a la palabra con sus mandamientos nos guía, nos alumbra los pasos, nos alumbra la mente de no seguir las tinieblas de ese mundo, tinieblas de religión. Mira cuán de nuestra gente sigue en religión y estamos empeorando. Madres fallando, hijos que no honran madre y padre, ni creen ni piensan que hay un Dios, o piensan que haciendo eso es Dios, o llevando un ídolo que es una cruz o un hombre sobre una cruz, ídolos que eso es seguir al Señor. Si son ricos ahora o famosos, ahora tienen una cruz con diamantes o otra piedra costosa o cosas que no sirven. Sigues al Señor con joyería y riqueza, que Dios prohíbe de tener cruces y cosas así porque son ídolos. No podemos asociar aún algo de oro o platino, cualquier cosa. No podemos asociar eso con la adoración del Señor, algo físico de manos de hombre. No podemos hacerlo. Y cuando faltamos entendimiento o vemos el mundo, es así. Eso es diamante, eso es hielo, mira como diamante, es algo costoso. Eso no tiene que ver con el Señor. Es como el mundo adora al Señor. Pero los mandamientos nos muestran qué es idolatría y de apartarnos de eso, no de continuar o seguir en tal cosa. Ahora desde aquí, vamos a Salmos, ¿ok? Vamos a Salmos, capítulo 51 y versículo 5. Dice así. Dame 10 segundos. Vamos a Salmos 51, versículo 7. Dice, he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado se escalientó de mi madre. Entonces, rey David está diciendo que somos hechos en carne, esa carne, especialmente en un mundo impío, después de Adán y Eva pecando, Adán no corrigiéndola. Entonces, después de pecado que fue establecido en el mundo, ahora somos solamente impíos, deseamos mal. Sin la palabra del Señor, el verdadero Jesucristo, vamos a hacer mal, vamos a hacer iglesias y lugares para idolatrar diciendo que es algo santo. Y ciegamente sin saber que eso es algo impío, sin la palabra del Señor. Entonces, muy importante de entender que somos muy vulnerables y completamente en cautiverio de Satanás y pecado si andamos solamente como somos naturalmente, como si andamos lo que nos dé la gana o hacemos lo que nos dé la gana, vamos a ser pecaminosos siempre. Nada más, ni por accidente.
Y David, reconociendo eso, dijo que nací en pecado. Vamos a seguir. Dice, he aquí, la verdad has amado en lo íntimo, en la parte secreta, en nuestra mente. Dios manda que tenemos que adorarlo en espíritu, en verdad. Nuestro alma y espíritu mora en nuestra cabeza, en nuestro cerebro. Y así nuestro cerebro y espíritu tiene que ser algo verdadero. No como piensas que somos y somos al opuesto o diferente, pero andar rectamente, andar sabiamente, verdaderamente. Vamos a seguir. Dice, y en lo secreto me hiciste saber sabiduría. Entonces, en el secreto, que uno no puede ver la mente de otro, o nosotros no podemos ver físicamente como nuestra cara, no podemos ver nuestro alma y espíritu, pero Dios nos muestra que Él se ve así, y lo que Él requiere y manda de nosotros es de ser verdaderos y sinceros de alma, de mente, y también sabios. Sabiduría solamente viene de la palabra. Vamos a comprobar eso. Proverbio, porque otra vez muchos no saben que la sabiduría y toda sabiduría es de conocer al Señor y hacer lo que Él manda en sus mandamientos que se encuentran en la Biblia. Entonces, vamos a uno primero. Vamos a Salmo 86. Salmo 86. Salmo 86 y un segundito. Salmo 86 y versículo 11. Enséñame, oh Jehová, tu camino. Entonces tenemos como David, rey David, el recto aquí, tenemos que orar como Jesucristo también, obvio. Tenemos que orar al Señor constantemente y orar como los rectos en la Biblia oraron. Entonces, ¿qué oró? No, ya sé la Biblia, no. Enséñame, oh Jehová, tu camino. Ande yo en tu verdad. Entonces, la verdad es la Biblia. San Juan capítulo 17, versículo 17. Entonces, tenemos que caminar en la verdad y otro precepto que nos guía un paso más para que podamos edificar sobre ese fundamento de sabiduría, fundamento de Jesucristo, la Biblia verdaderamente, es, ok, Dios es nuestro creador, nada encima de él. Y él tiene palabras que contienen mandamientos y la sabiduría es de hacerlos. Ok. Ahora somos impíos, somos de doble ánimo. En un mundo impío, nosotros de la carne, que también genera y busca pecado naturalmente, tenemos que renacer, tenemos que cambiar y no seguir así o en la forma que es natural para nosotros. Entonces, para llegar de ser recto, para llegar de renacer y renovar nuestra mente y espíritu, para convertir de lo mal a lo bueno, que es de hacer los mandamientos, entonces, enséñame, oh Jehová, tu camino. Ande yo en tu verdad, ande yo en Jesucristo, tu palabra, que es la verdad. Dice, aún a mi corazón para que tema tu nombre. Entonces, dame la habilidad de temer a tu nombre, porque cuando la Biblia habla de temiendo el nombre del Señor o no tomando su nombre en vano, no es de decir, ay, dice Jehová, es algo bíblico, pero el nombre de Jehová está en hebreo, no. Y cuando faltamos entendimiento, vamos tropezando sobre la palabra. Esa es la razón que tenemos que pedir al Señor de enseñarnos y guiarnos por hacer su mandamiento. Buen entendimiento tienen todos que hacen mis mandamientos, hacen los mandamientos. Es en Salmos capítulo 111, versículo 10. Y mucha más escritura. Primer libro de Pedro, capítulo 2,
versículo 6 hasta versículo 8. Lo más que desobedecemos los mandamientos, lo más tercos y falta de entendimiento, vamos, o habitamos, necios, pecaminosos y perdidas. Entonces, es muy importante de hacer los mandamientos y renovar nuestra mente a través de los mandamientos. Hay mucha escritura, no podemos conseguir todo, pero vamos a otra escritura porque muchos dicen, oh, yo soy un siervo de Dios porque yo he ido a la iglesia cada domingo por 2 meses, 2 años, 20 años, 80 años, lo que sea. No importa. Cuando somos renacidos, renovado de mente, hemos arrepentido o estamos arrepintiendo verdaderamente, la evidencia, el fruto de eso es el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es la evidencia, el producto que sale de nosotros cuando estamos adorando al Señor verdaderamente. Una escritura que va a mostrar eso claramente, vamos al primer libro de Pedro, capítulo, vamos directamente al punto. Asegúrese que lee todos los libros en la Biblia, comenzando con el Evangelio, que es Mateo, Marcos, Lucas y Juan, porque la palabra es Jesucristo y esos libros nos dio las palabras de Jesucristo cuando él caminaba en la tierra. No son limitados las palabras de Jesucristo solamente en el Nuevo Testamento o en los libros del Evangelio, pero toda la Biblia, pero puedes navegar en la Biblia fácilmente cuando comienzas de aprender del verdadero Jesucristo bíblico y comienzas por Jesucristo echando todas mentiras que hemos aprendido, que hemos sido enseñados por las iglesias y para lavar la mente por la misma Biblia y el mismo Jesucristo. Entonces, que es el agua pura, esa razón que dice que si no es renacido y lavado por agua o renacido por agua, él es esa agua, no piscinas, no bautizando en un mar o un río o donde quiera. La palabra nos limpia y nos lava. Vamos aquí a 1 Pedro, capítulo 1 y versículo 22. Habiendo purificado vuestras ánimas en la obediencia de la verdad. Entonces, la única forma que podemos purificar y lavar y tener una mente limpia que fue nacida sucia y con toda maldad, inicua, tenemos que hacer la palabra y obedecer la verdad que es la palabra. Vamos a seguir. Habiendo purificado vuestras ánimas en la obediencia de la verdad por el Espíritu. El Espíritu también no solamente es el Espíritu del Señor, que es Jesucristo, pero la Biblia también. Jesucristo dijo en San Juan, capítulo 6, versículo 63, las palabras que os he hablado son espíritu y son verdad, son vida. Entonces, es hacer la palabra. Y la Biblia nos confirma que es del Espíritu, que es del Señor, que es bueno y que es malo. Vamos a seguir. ¿Qué pensamiento sirve? ¿Qué pensamiento no sirve? Ay, me está atacando Satanás con muchos pensamientos pecaminosos, orando al Señor en silencio, aunque gente te está viendo, no entiende que estás orando, no estás moviendo la boca o haciendo cualquier movimiento, estás muy tranquilo, estás así, pero orando al Señor brevemente para que te quite los pensamientos malos y pecaminosos. Vamos a ir. Dice, por el Espíritu, en caridad hermanable, sin fingimiento, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Entonces, todo se conjunta, porque el Espíritu, que es la Biblia, que también es Jesucristo, a través de la palabra, cuando estamos poniéndola por práctica, entonces
el Señor va a revelarse a través de nosotros, porque nosotros vamos a estar con hermandad pura, con caridad, que es amor, que no es fingido, pero puramente amando uno al otro y creciendo en ese amor, siendo fructífero en ese amor. Vamos a seguir. Siendo renacidos, porque tenemos que cambiar. Tenemos que tener sabiduría, que es haciendo los mandamientos, que nos muestra cómo amar al Padre Celestial y cómo amar a nuestro prójimo. Mateo 22, versículo 36 hasta versículo 40, nos muestra y nos muestra los dos grandes mandamientos, que es amar al Padre Celestial con todo nuestro ánimo, espíritu y fuerza, y amar nuestro prójimo como a nosotros mismos. Toda la Biblia es un sumo de la Biblia, es estos dos mandamientos. O un sumario de los 10 mandamientos son esos dos mandamientos, y los 10 mandamientos es el sumario de todos los mandamientos y la Biblia. Entonces vamos a seguir. Dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios viviente. Entonces, eso es potente porque está mostrándonos que para hacer el amor que es sin fingimiento, es puro, hemos purificado la mente. La evidencia, el fruto, es de ser renacido. Es el único fruto de ser renacido o de ser renovado de mente. Y eso no viene sino por siendo incorruptible por la palabra de Dios. No podemos renacer sino por la palabra de Dios. No por iglesia, no por ser educado, no por cualquier otra forma. Vamos a seguir. Por la palabra de Dios viviente y que permanece para siempre. Entonces, ese mundo no permanecerá para siempre. No va a quedar aquí por el año 3000, el año 4000, el año 31, 42. Eso no, el mundo no va a seguir por tanto tiempo. Las señales de los tiempos nos muestran que ese mundo no tiene mucho ya de seguir. Guerras, rumores de guerras, terremotos en diversos lugares, granizos, todas esas cosas que están pasando en lugares bien raros. No es calentamiento, son señales de los tiempos, profecías en la Biblia que ya fue escrito para identificar claramente en un mundo mentiroso que estamos en los días postreros. Entonces vamos a una escritura más porque no tenemos tiempo. 1 Corintios capítulo 1 y versículo capítulo 1, versículo, pienso que 21. Dice así, vamos a leerlo completamente desde el versículo 20. ¿Qué es del sabio? ¿Qué es del escriba? ¿Qué es del inquiridor de este siglo? No ha Dios enloquecido la sabiduría de este mundo, porque cada cosa que está pasando era la primera vez en 1000 años, primera vez en 140 años, primera vez, nunca ha pasado. Las temperaturas que están subiendo en el mundo es Dios profetizando de falta de comida, de toda la cosa, profecías. Vamos a seguir. ¿Por qué? Por no haber el mundo conocido en la sabiduría de Dios, a Dios, por sabiduría, agradó a Dios salvar los creyentes por la locura de la predicación. Entonces el mundo, por educación, universidades, sabiduría, ellos, ciencia, no creen en un Dios. Pero Dios quiere salvar a los que oyen a su palabra, haciendo su palabra y los mandamientos contenidos. Toda gloria al Padre Celestial a través de su palabra, nuestro Señor, el Jesucristo bíblico. Cuídense, hermanos, quédense en la palabra de Dios, la Biblia. Ok.